Hola a todos y a todas. Hola Belén. Hola, buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Buenas. Pues Pues ¿eh? después de la experiencia de Avalon, pues genial, la verdad. Sí, sí. La verdad es que fue una gran experiencia. Grabaremos un podcast sobre esa experiencia que vivimos allí. Participarán con nosotros pues las personas que quieran estuvieron con nosotros en el retiro de Avalon, pero la verdad es que, jolín, estuvo muy guay. Ujú. La verdad es que sí, la verdad es Estuvo, estuvo muy guay aún hablábamos antes de, jolín, cómo se condensó el tiempo que de repente decíamos, bueno, pues acabamos de llegar, nos queda una semana y tal, y de repente ya estábamos en el último día y decías, ya está terminando, ya hemos terminado, y la verdad es que fue una experiencia increíble. El trabajo en la Capilla de María Magdalena fue alucinante, no solo eso, todo, pero bueno, eso al final pues hubo mucho movimiento ahí energético, pero estuvo muy guay. y fue además como se fueron a lugares no comerciales, no. Bueno, hombre, la Torre de Torres, esa sí que es comercial. No, bueno, no es comercial porque es gratis. Pues no, no se fueron a mí me gustó mucho cuando se fue a esa ermita celta que estaba ahí energéticamente, la tumba esa bueno, que había que hacer un recorrido que vamos, No solo el recorrido, que nos costó encontrarla, que ni siquiera la gente de allí sabía que yo la existía. sabía. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho, me gustó el tiempo, que hayamos contratado el tiempo también y que nos permitiera por las mañanas hacer todas las actividades digamos, de ver de la magia y después por la tarde en casa. Me hacía mucha gracia también, la verdad, que todos nos pusiéramos en pijama prácticamente, llegábamos, nos cambiábamos y hay como una gran familia, todos en pijamas y con zapatillas a Sí. trabajar, ¿no? Que tuviéramos todos los sofás aquellos estaba genial, porque Sí, sí, la sí, casa estaba cojonuda, y entonces nos sí, permitía estar allí todos sentados alrededor. Y eso que no llegamos a encender la chimenea. Si encendemos la chimenea, sí, aquello sería una sauna, porque sí, sí, se concentraba un calor tremendo. Pero sí, el sí. tiempo nos acompañó, estuvo guay, porque eso, no nos llovió, que fue lo importante, que hacía un día de frío, de viento, pero que no nos lloviese, pues para andar visitando los sitios, pues estuvo Sí. muy guay. Pero bueno, ya que profundizaremos más en el Vale. podcast que Vale. hagamos. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que todo el mundo habla, ¿no? Ahora, ¿no? El asteroide no asteroide. Asteroides, no esteroides. El Vamos. asteroide no asteroide ese que está pasando por detrás del Sol, que va a 225.000 kilómetros por hora, que dicen que es un asteroide que va demasiado, demasiado rápido, que no, los asteroides no suelen ir tal. Bueno, hay un montón de Teoría. teorías. De todas formas, la NASA, por lo que leí, ya tuvo una reunión con el gobierno americano porque ya empiezan a haber parámetros que no acaban de encajar, y entonces pues ya tuvieron una reunión. Si ya tuvieron una reunión es que ya tienen más información de la que nos trasladan a nosotros, evidentemente, porque si a nosotros nos llega toda esta información de que qué cosa más rara, que no sé qué, que no sé cuánto, eso quiere decir que ya tienen mucha, mucha información. Bueno, pues vamos a ver parte de lo que nos quieren comentar los señores sonido referente a esa situación. Que sí, que vamos a hablar de esa situación, aunque os sorprenda, aunque a mí también me sorprenda, vamos a hablar de esa situación. Los señores de sonido nos van a decir si es un asteroide, si no es un asteroide y alguna que otra cosita más. Y entonces, bueno, vamos a ver qué nos cuentan y a qué conclusiones podemos llegar. Bueno, pues nada, dice que el saludo, ¿no? De paz y amor, hermanos, para todos. Dice que nosotros lo que pedimos a su humanidad sin haber nacido esa humanidad. Y esto es un término importante para todo lo que está aconteciendo en su planeta. El término humanidad, el término humano, ustedes cuando registran sus antigüedades, ¿no? Dan distintos nombres según la evolución y evidentemente pues lo que hacen es medir el cráneo, medir por qué los pies exactamente, cuántas falanges, cuántos dientes, bueno, pues todas esas circunstancias para dar un nombre. Este es el nombre de Cromañón, este es el hombre neandertal. Bueno, pues ponen diferentes términos para justificar, ¿no? Ese avance
digamos, de conciencia. Bueno, esto es, digamos, un hecho, pero no que ustedes sean humanos. Ustedes están en una humanidad, forman una comunidad, pero la humanidad es cuando todas se juntan, cuando todos se unen. De hecho, cuando algo ocurre, algo trascendental, dice, se ha mostrado ese gran humanismo, cuando muestran ese gran humanismo, cuando independientemente de las religiones, del sexo, de las creencias, de las políticas, se unen ustedes, ¿no? Bueno, pues recientemente o hace ya un año de su tiempo, con lo que ocurrió en la Comunidad Valenciana, ¿no? El puente de la solidaridad, ¿no? Independientemente de la bandera, independientemente de comunidades, ahí se volcaba, o también en Galicia la han tenido ustedes cuando ese famoso, ese petrolero, ¿no? Hizo esa descarga, ¿no? En ese Atlántico, ¿no? Pues El esa Prestige. todas las personas se fueron, además en un puente, pues fueron de toda España pues a limpiar y a hacer. Eso es Nacimiento, cuando nace es el primer resquicio, los primeros resquicios, lo que marca realmente la humanidad que ustedes llevan dentro, pero no. Digamos, en este momento, cuando ustedes se mueven por razas, por religiones, por políticas, por continentes y sobre todo dentro de una misma nación, lo importante es que yo, esa individualidad, está bien independientemente de lo que cueste referente a si explota, no explota, si renuncia, no renuncia, ande yo caliente, no, como hablamos en repetidas ocasiones, ande yo caliento, pues ríase la gente, no, lo importante soy yo, mi familia, mis estructuras y no importa, ¿no? Entonces, eh, cuando están en la época del renacimiento o el nacimiento del humanismo, es ahora en esta época que ustedes transitan. En el libro que están escribiendo ustedes, que estamos canalizando a través de María Belén e Iván, pues hablamos de que parece que esa conciencia, cuando nace, digamos, esa conciencia, empiezan a accionar un poco esa conciencia, ese sentido de pertenencia a la madre tierra, al planeta, ¿no? Pues parece que cuanto más dificultades hay en su planeta, y esto es un axioma, es una realidad, y ante esas dificultades que ustedes están experimentando y hasta esa consecuencia realmente del renacimiento y el inicio de la humanidad, pues viene realmente a reflejarse qué está pasando, digamos, en sus cielos, ¿no? Con la aparición de esta nave. Nosotros certificamos, antes de la aparición de cualquier nave, de cualquier circunstancia, en realidad se hace como se hacen con ustedes, con esos controladores o con esos vuelos que organizan los vuelos, ¿no? Siempre hay personas que saben qué vuelos, qué autopistas se van a utilizar para que no haya ningún accidente aéreo, ¿no? De hecho, cuando hay un accidente, siempre o los mayores responsables son, digamos, los que quieren cargar la responsabilidad en la mayoría de las situaciones sería a esos controladores. Esta situación también se da cuando aparecen, digamos, naves o alguna aparición extraña, incluso de la advertencia antes de algún asteroides, de un objeto extraño realmente que cae en el planeta. Lo que ocurre es que como cuando ustedes, la comunidad científica tiene que probar, tiene que decir, cuando hay personas ajenas, cercanas a ese círculo, pero digamos, no con ese estatus social que viven o estatus científico que vende tanto, entonces se advierte y se les advierte a ciertos núcleos. Por eso, cuando usted, Iván, ha hecho referencia, bueno, es que se han reunido, efectivamente se han reunido, pero anteriormente ya se habían dado como chivatazos, como, bueno, tranquilos, van a aparecer, no es la primera nave que va a aparecer, van a haber reiteradas naves que se van a hacer un poco visibles o no visibles, dependiendo del momento y las circunstancias que se den en su planeta, pero les decimos ya que se van a hacer visibles. Esas naves les aseguramos que no tienen la intención para nada de combatir y de esclavizarles, ni nada de eso, nada de eso.
se da, que están muy acostumbrados, ¿no?, a esas películas en que les invaden o que ustedes empiezan a tirar tiros con una tecnología de nada, de chicha que tienen ustedes con esas grandes tecnologías que tienen en otros planos de conciencia. Pero como estamos hablando precisamente, Iván, de otros planos de conciencia y no planos de conciencia que no invadirían, o bueno, no se permitiría, digamos, la invasión en su planeta, diríamos, porque todo va por esa frecuencia vibracional. Esa frecuencia vibracional en este momento en el planeta sí que daría lugar a que viniesen naves de otros planetas con el objeto de conquistarles, porque en definitiva sería el reflejo de la situación mundial que ustedes están experimentando. Pero esa situación no se va a dar porque ustedes están, digamos, en un circuito cerrado, en un proyecto que ustedes se alistaron voluntariamente y desde el amor. Todos, todos, absolutamente todos desde el amor, ¿no? Entonces, todos los seres que van a acompañarles en este proceso, en esta gran balanceo del planeta Tierra con esa fusión de la cuarta dimensión en la tercera, pues vienen en pos de paz, vienen un poco a aliviar toda esa carga, toda esa atención, toda esa tensión que se masca en su planeta a través de esa conciencia, de mantener una frecuencia. Realmente es como si desde el planeta Tierra estuviesen como un ascensor, como hilos realmente de conciencia. Que nosotros hablábamos con ustedes, con María Belén y Iván, un poquito en esas curiosidades que ustedes se marcan y que son entendibles. Además, hablábamos realmente de que la percepción que tienen ustedes lo perciben según sus niveles de conciencia. Vamos a hacer una ley de correspondencia que nos gusta tanto. Ustedes cuando miran una fotografía, aunque hayan sido hace un mes o 2 meses, siempre se encuentran con cambios referente a la situación que viven en el momento actual. Siempre hay algún cambio. A veces en ese poco tiempo pues pueden decir, te has cambiado de color, te has cambiado de pelo o llevabas una ropa que te favorecía más o menos, pero implícito a ese cambio siempre hay una situación emocional, hay una situación, digamos, interna de cómo se encontraban ustedes en ese momento. Por eso en algunas culturas o en algunas religiones nunca acuden a las fotografías realmente porque se enganchan a las circunstancias que experimentaron en ese presente pasado y entonces la filosofía de esas, digamos, de esas creencias o de esos criterios es el tiempo es ahora con sus circunstancias y hay que vivir realmente esta experiencia. Es verdad que cuando ustedes miran esas fotografías siempre las nostalgias, las personas que no han ido, las circunstancias como el tiempo realmente que se les va, ¿no? Que se les va, ¿no? Y el tiempo es un espacio en lo que ustedes pueden generar realmente su propósito, lo que ustedes quieran experimentar. Entonces, el concepto, digamos, estático de esas fotografías o de esas situaciones a niveles de conciencia como están ustedes no tiene que ver con el tiempo, que no existe ni la conciencia ni la configuración que se está dando en otro momento en otros planos de conciencia. Entonces, los científicos a los cuales respetamos, honramos, dignificamos, están dando, digamos, sus mediciones, cómo se trasladan y demás referente a la tecnología, a la conciencia y al tiempo de la conciencia que se da en estos momentos en su planeta, que no tiene nada que ver con otros planos de conciencia donde no existe el tiempo y donde la configuración es completamente diferente. Pero esto no vamos a convencer, Iván, a nada ni a nadie, solamente decir y trasladar esas personas o esas naves o esos seres vienen a colaborar, no a ayudar, a colaborar, que es diferente. Una ayuda sería algo activo y aquí se está colaborando manteniendo esa frecuencia vibracional y por supuesto si en algún momento tienen que se dan, digamos, a conocer o digamos aterrizan o demás, pues evidentemente será con las personas o con las personas, no que pertenezcan en grupo religioso, ni político, ni demás, no, sino aquellas personas realmente que muestren esa humanidad y ese compromiso con esa humanidad. Pasa que
esto que están contando, si se hace público y se acaba determinando según los medios que nosotros disponemos aquí en la Tierra de que efectivamente son naves espaciales y que sería divertidísimo que Donald Trump, que no se corta ni con un cristal, salga allí diciendo, efectivamente, son naves espaciales. Eh, Eso sería un cambio de perspectiva a nivel mundial, eh, no sé, tremendo porque creo que sería el mayor cambio de perspectiva que podríamos encontrarnos a nivel de humanidad, el saber que no somos la única raza en el universo, algo que todos en mayor o menor medida intuíamos, incluso antes de hacer todos estos trabajos, pero cambiaría un poquito la perspectiva de todo, cambiarían las perspectivas de las religiones. eh, Ahora empieza a tener un poco más de sentido eso que nos comentaban los señores de sonido, no sé si te acuerdas, Belén, que decían que con todo este movimiento que se iba a producir en el planeta, que nos lo recordaron cuando estábamos en Glastonbury, cuando estuvimos con el día que trabajamos con la muerte, nos volvieron a recordar, nos volvían a decir pues que el 2026 va a ser un año, que ya el 2025 pues será un año de preparación, que en 2026 va a ser un año de mucho movimiento, que va a haber, no nos dicen lo que, porque si no evidentemente condicionan el libre albedrío tanto tuyo como mío, como de todas las personas que nos estén escuchando, pero que va a haber mucho movimiento. Pero recuerdo, pero no recuerdo si fue este año, ya fue el año pasado, que nos decían que iba a haber mucho movimiento a nivel religioso, a nivel de las propias, que se iba a polarizar mucho, que la gente se iba a volver más extremista a nivel de las religiones, pero sobre todo que iba a cada vez a haber más sectas, ¿sabes? Que la gente se iba a ir a diferentes sectas por el hecho de que se iban a producir cambios. Entonces, a mí ahora me encaja la información esa respecto a esto, porque si realmente se certifica científicamente, la comunidad científica, porque tú y yo al fin y al cabo pues no somos ni influencers para decir que somos influencers. Nosotros estamos aquí contando pues este mensaje y nada más. Y habrá gente pues que diga pues estos dos están chiflados y habrá gente que diga, oye, pues me resuena lo que están contando. Pero si la comunidad científica certifica que eso es así y algún personaje relevante pues dice que eso es así, ostras, la perspectiva a nivel mundial tiene que cambiar muchísimo porque tiene que a la gente que pues está pues en esos procesos pues más de todo este conflicto que estamos hablando de tercera y cuarta, intentando colocarnos toda la estructura de la cuarta dimensión con las creencias religiosas, todo este movimiento que está habiendo, que de repente entre un nuevo concepto que es no somos la única raza, hay más razas por ahí, ¿eh? O sea, tiene que ser un movimiento, un batiburrillo tremendo, independientemente de que esos seres vengan a colaborar con nosotros en este apoyo a nivel de conciencia, en esta integración de esta tercera y cuarta con el asentamiento de la frecuencia de quinta dimensión, tiene que ser un movimiento a nivel de conciencia muy grande a nivel de humanidad. Pues Iván, hasta que no se produzca el nacimiento, vamos a ver, todas estas naves que van a seguir, por supuesto, apareciendo, de momento lo que se está haciendo es especulando, especulando. Y en el momento en que se reúnen los grandes científicos y los grandes militares con esa gran tecnología, si vienen a colaborar, que es la misión, es la colaboración, implica que los gobiernos tienen miedo que esa colaboración pierdan poder. Entonces no es tan fácil como usted dice, es una expansión de conciencia, es una situación. Cuando en su planeta hubo tantos avistamientos, que hubo la época de los avistamientos, hubo Ujú. actuaciones porque las hubo de una manera real y ya se les explicó a ustedes que era, bueno, pues la finalidad eran voluntarios. Bueno, toda esa situación que no vamos a repetir y que si en algún momento quiere que repitamos, pues repitamos, que repitamos. Esa situación ya era conocida por sus gobiernos, ya era conocida. Y había como, bueno, eso también se dio en muchos pactos, ya era conocida, sabida y admitida.
pero sin que esa situación implicase ninguna implicación a la madre tierra, ni a los gobiernos, ni demás. Pero eso ya se sabía y es sabido, y bueno, hay archivos importantes son todos secretos, ¿no? Que había una serie hace tiempo en su televisión que mostraba parte de esos archivos que parecían que eran cuentos, pero no eran ningún cuento, estaba un poco adornado, ¿no? Pero ahora en este momento, según toda la confrontación mundial y tanta polaridad, lo que evidentemente era como que viene alguien a quitarnos, digamos, o a arrebatarnos el poder, y más cuando se está hablando de, en este término, de no naves, porque mire, otra cosa sería que esas naves que van a seguir apareciendo vinieses en plan bélico. Ahí sí que habría realmente una humanidad que se defendía, pero una humanidad con miedo, no una humanidad resucitada y un nuevo paradigma y demás, sino se tendrían que proteger por el miedo, ¿no? Por perder todos sus casas, sus vidas y demás. Pero esta situación no se va a dar y ya certificamos, esa situación no se da. La situación es que sus gobiernos en esa polaridad, y luego hay que mantener esas creencias, esas creencias religiosas, esas filosofías, esas historias, que vengan realmente como colaboradores y les quiten el poder. Y les quiten el poder. Esa es la situación. Si ya hay una situación que aumenta digamos, la frecuencia, que la gente expande, ven otra conciencia, ¿dónde está toda esa configuración que hemos hablado con usted del tiempo, del espacio, de lo que se ha creado? ¿Dónde está? Y hay que mantenerla para que mantener las cosas como están. Y esa situación no se va a mantener. Y claro, y usted dice, va a haber, digamos, con digamos, una radicalización de las religiones. Bueno, pues en primer punto, cuando personas que escuchen esto dirán, la primera secta son ustedes, es decir, sin más, es decir, ¿qué van a hacer ustedes? Salvar y tal. Y no hablamos de salvar, hablamos de, pues eso, lo que hemos estado comentando con ustedes, de informar realmente de la situación sin intervenir desde el equilibrio para que su humanidad juegue el papel que tenga que jugar. Pero vamos, ya decimos, y esto sí que es real, que nadie les va a atacar, nadie les va a dominar, porque ya bastante dominio y control tienen en toda la situación que están experimentando. Entonces, nosotros decimos, pues que ojalá que ese nacimiento de la humanidad sea un hecho de expansión, no de necesidad, porque cuando hay una necesidad se vuelve. El COVID pone a mostrar, mira, es que los vecinos, nacía la humanidad y demás, se olvidó el COVID y ya la humanidad ya se acabó. Entonces, la humanidad no tiene que nacer de la necesidad, sino del interior, de que guau, expandan y vean al otro como a ustedes mismos. Bueno, entonces podríamos decir que no va a ser, hablando de películas, un Independence Day, o sea, sé que no nos van a invadir, que va a ser No. un poco más como la película de la llegada. O sea, sé que los extraterrestres vienen, se colocan en diferentes lugares estratégicos de la Tierra para generar un poco de conciencia a la humanidad para que trabajen unidos. Eso es, eso es, eso es, eso es. Lo que pasa que en un tiempo, pues digamos, claro, porque es lo que hemos comentado, es verdad que hay más conciencia en el planeta, pero es verdad que hay está como haciendo una revisión, ¿no? De todo lo que ha sido su historia. Entonces, bueno, pues ahí tiene servido, pues muchísimas situaciones que están preparados como humanidad para integrar, transitar y que lo hagan desde la paz, ¿no? Que eso es el deseo y la esperanza de todos los que estamos también velando por este proyecto. Ya sé que mucha gente de las que nos escucha seguramente no ha venido nunca a hacer ni una meditación consciente con nosotros, ni ha venido a hacer un taller, ni un retiro con nosotros. Pero los que han venido, que nos conocen, a María Belén y a mí, saben que no hay nada más lejos de la realidad entre una secta y nosotros. Podremos decir cosas que no encajan con lo que hay a nivel social, podemos decir cosas que no, que a lo mejor puede que no gusten o podemos decir cosas que lo que sea, pero que nosotros somos una secta
Ni María Belén y yo queremos montar ningún grupo, ni religioso, ni nada, y No. menos, o sea, es que no va ni con nosotros ese hecho, no, cada uno para su casa, ¿sabes? Y cuando termine esto, que cada uno vaya para su casa y que nos dejen en paz tranquilamente, cada uno con Lo que nosotros con lo ocurre, nuestro. lo que pasa que lo que ustedes hacen es muy importante, porque lo que hacen es, digamos, es a través de que la persona entienda sus propios procesos, expanda conciencia, ¿no? Y la expansión de conciencia supone vibrar, digamos, más alto, salirse muchas veces de esas normas o de esa configuración de la que hemos hablado, pero la expansión de conciencia del planeta es un hecho y digamos la transformación, ya no vamos a decir la caída de las religiones, de los conceptos prohibidos y demás, también es un hecho. Y es un hecho, y es un hecho a tiempo real, no hace falta más. O sea, su planeta tal y como está no se puede sostener, ni las estructuras se pueden sostener. Entonces hay que transformar y hay que transformarlas de eso, desde el nacimiento de una humanidad, no crear más de lo mismo. No, no lo van a crear. La principal estructura que yo siempre he visto, que por ejemplo nosotros cuando en los talleres, por donde se empieza es la formación de las líneas, es la familia. Esa es la principal estructura. Ya hablábamos recientemente respecto a los niños de quinta dimensión, que ya no tienen ese apego familiar, que tienen un concepto de familia com- Diferente. completamente diferente al que tenemos nosotros. Entonces, eso ya es una estructura que cambia. Si tú cambias tu propia estructura interna, que es lo que nosotros hacemos siempre en los talleres, en los retiros, que es que la persona vea sus propias estructuras y tenga la posibilidad de tener ese proceso de expansión para realmente alinearse con su yo sagrado, con su yo divino. Y eso pues te lleva a ver las cosas de otra manera. Y cuando tú cambias tu propia estructura, evidentemente cambias las estructuras que hay alrededor. Cuanta más gente, pues haciendo una ley de correspondencia, como hacen los señores de sonido, pues con una película, que yo soy el de las películas, pues haciendo una ley de correspondencia con Matrix, cuanta más gente pues se tome la pastilla, pues y más gente pues expanda conciencia, pues evidentemente es un poco lo que están diciendo los señores de sonido respecto a la estructura del mapa global. O sea, hay muchas personas que quieren que la estructura se mantenga tal y como está, porque evidentemente están teniendo muchos réditos económicos y están teniendo unas vidas, pues, no puedo decir que sean plenas, pero están teniendo unas vidas de lujo. Entonces, bueno, van a querer que el status quo se mantenga tal y como está, porque ellos realmente tienen unas vidas extraordinarias. Y bueno, pues un grupo de gente, pues que ahí es donde viene el encofrado, lo que nosotros siempre llamamos encofradores, encofrado, pues es ir colocando pues esta estructura para que se produzca esta expansión de conciencia, que no es un conflicto, no es que nosotros nos estamos peleando con esas estructuras, no es que María Belén y yo volvemos de nuevo a la palabra secta, creamos crear una secta que estamos en contra del establishment, del status quo, de Matrix. No, no tiene nada que ver con eso. O sea, es que al final la tendencia natural de la humanidad está yendo hacia ahí, cada vez hay más inquietudes, cada vez hay más gente que está pues intentando pues encontrar otra forma diferente de hacerlo, pues porque el ciclo este que tenemos, muchos nosotros internamente lo notamos, ha llegado a su tope, o sea, ha llegado un momento en donde yo a nivel mío individual, pues ya ha llegado a un punto en donde esto que yo estoy experimentando, que estoy viviendo, ya no da para más. Necesito pues que se genere un cambio. Pues si eso lo estamos notando a nivel individual, imaginémonos que esto lo multiplicamos por 1 millón de personas o por 2 millones de personas. Pues hay un montón de gente pues con esa necesidad de que esos procesos cambien. Entonces, claro, cuando hay mucha gente con esa necesidad, quien va a salir afectado pues son las estructuras generales. Por eso hay tanto movimiento, donde no se sabe qué se va a colocar. Los inversores dicen, pues esto puede funcionar, esto puede que no funcione, esto va a ir, esto no va a ir. Porque antes cogías una empresa y le hacían un programa empresarial a 50 años. O sea, se planificaban todo a 50 años porque estaba todo muy estructurado, muy estandarizado y podías hacerlo. Ahora si haces una previsión económica al año siguiente, pues ya es un lujo. Ya son logro. Entonces esto todo es lo que está sucediendo. Pues nada, Iván, lo dejamos aquí, ¿te parece? Pues sí, ha sido cortito, no hemos hablado mucho. Pero el resumen es, no es un asteroide, son una nave o más de una nave. Van a llegar más de Pero una. esa que está en el asteroide es una sola.
Es una ave y tampoco tengan por esos asteroides o que llegan al planeta o que van a decir no. La madre Tierra simplemente les rechaza y se va a ocupar. O sea, la madre Tierra con Gaia están protegidos ahora mismo para que ustedes terminen su propio plan divino. Y simplemente con el apoyo, digamos, en este momento de todos los colaboradores de este plan. Pero esto sería para explicarlo en otro momento de qué es el plan, ¿no? Para no liar y para no decir que estamos aquí adiestrando a la gente, ¿no? Vamos a dejarlo aquí para que todos nos quedemos tranquilos. Pues nada, si queréis dejar vuestros comentarios, ya sean de un lado de la polaridad o del otro, o neutrales, pues ya sabéis, lo podéis hacer ahí. Si queréis hacer alguna pregunta que os gustaría que resolviéramos, o algún tema que os gustaría que tocáramos, pues tenéis ahí vuestra, pues podéis ponerlo en los comentarios de YouTube, en Spotify, donde queráis. Pues nada, Y pues después, pues como siempre, al final, siempre lo dejamos para el final, vamos a hacer los correspondientes anuncios de lo que la está por venir. publicidad. Siempre sabéis que todos los meses tenemos meditaciones conscientes para aquellos que os apetezca pues venir y empezar, saber un poco cómo funciona esto. Y yo también lo digo, y para aquella gente que está con nosotros, pues que no sé, muchas veces te sientes solo durante el mes y es el estar en contacto con esta información, el mantener pues esa visión de esa quinta dimensión, pues siempre es interesante. Muchas veces ya no es que el tema a lo mejor pues digas, oye, pues me gusta más o me gusta menos, el tema que hay en la meditación consciente es un poco relativo. Ponemos un tema porque hay que poner un tema, pero yo siempre le digo a la gente, oye, aunque no te guste el tema, adecua el tema a tu propia situación y ven y estate ahí pues para mantenerte y para aquellos pues que os llame la atención y no queráis meteros pues en un taller o en un retiro de una semana, bueno, pues es una muy buena puerta de entrada pues participar. Después tenemos las relaciones familiares que van a ser el día 20, uy, que me he olvidado, del 22 y 23 en Valladolid. Y luego en diciembre pues tenemos la magia de la Navidad, que es online, que lo que hacemos siempre es aprovechar pues los pasillos energéticos que se abren en diciembre, en esas fechas, igual que ahora hemos ido a Avalon, a Glastonbury, aprovechando los pasillos energéticos que se abren en los días de los difuntos, pues en diciembre hacemos exactamente lo mismo para hacer un cierre de año. Entonces la gente pues que quiera participar es más, no es un taller de gente, sino que son más sesiones individuales para aprovechar esos pasillos, hacer un cierre de año y hacer una generación consciente para el año 2026. Y aquellos que os apetezca pues empezar y hacer algo pues de fin de semana, en marzo nos vamos a Tenerife, Belén y yo. Vamos a pasar allí una semana aprovechando pues un trabajo de personal que vamos a hacer en el Teide y aprovechamos también pues para montar allí un taller de fin de semana pues para todos aquellos que os apetezca pues empezar con el encofrado, pues venir a ir ensamblando toda la información, a saber cómo se hace esto y además, pues eso, cualquier sitio de España, un vuelo a Tenerife, un Ryanair o Vueling te sale más barato que ir en tren o que ir en coche, así que estáis todos invitados en marzo para venir. Nos queda concretar la fecha, pero casi seguramente va a ser 7 y 8 de marzo. Pero bueno, ya lo veréis, lo tendréis en la página web. Y sobre todo para aquellas personas de la isla, ¿no? Que no hemos viajado pues en ninguna isla con gente digamos, de la isla, ¿no? Pues Sí, porque sería cuando vamos a Lanzarote normalmente siempre es gente que viene de la península. o gente. Entonces, bueno, pues sería buen momento para, bueno, para alinearse. Va a ser una formación básica, digamos, pues para dar comprensión, pues eso, al proyecto de la Tierra, el por qué, para qué, todas las preguntas que nos hacemos habitualmente cuando llegamos a cierta edad. Incluso yo me las hacía o a corta edad, a muy corta edad, pues. Sí, yo me las hacía muy cortadas también. Corta edad también. Así que bueno, pues Bueno, y pues si gracias a todos la página web, que ahí también llega información y están también los teléfonos. Ya sé que es el tuyo el que está, Iván, pero con uno basta. no pasa nada. Podéis, lo encontráis ahí en la página web, si nos mandáis un correo electrónico o lo que sea, y os atiendo yo encantado. Pues nada, pues muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias por estar ahí Y siempre. a ti, Y nada, y nos hasta vemos. luego. Gracias Hasta a luego. todos. Hasta la Hasta luego. próxima. Chao, chao. Hasta luego.